Bienvenido a Canal del Miedo. Los hoteles se encuentran sin duda entre los lugares más embrujados, incluso los que siguen en funcionamiento. El enorme número de huéspedes que pasan por los hoteles, con el tiempo, da lugar a todo tipo de situaciones, algunas incluso trágicas. La historia que vamos a explorar fue compartida por los empleados de un hotel de Estados Unidos, que con el tiempo empezaron a sospechar que algo no iba bien en su lugar de trabajo. A veces se oían pasos en los pasillos, pero estos estaban completamente vacíos. Había sonidos realmente extraños procedentes de ciertas habitaciones, como arañazos, sonidos de cosas que se movían o incluso conversaciones apagadas. Sin embargo, cada vez que alguien comprobaba, resultaba que la habitación no estaba ocupada por ningún huésped. Lo más extraño, sin embargo, eran las misteriosas llamadas de fantasmas que solo se producían por la noche. El teléfono de la recepción sonaba, pero cuando un empleado contestaba, solo había silencio. Lo que lo hacía aún más extraño era que la llamada siempre procedía de una habitación que, como se puede adivinar, estaba completamente vacía. No one's calling, no one's here. Everything's chilling. Yeah, okay. No one here, no phone calls. I'm out. This is weird. Y aunque todas estas situaciones eran realmente extrañas, una noche, mientras limpiaba una de las habitaciones, ocurrió algo verdaderamente aterrador. I felt bad. How do you up the stairs? I don't know, but I mean, I felt bad, but also no, don't feel bad. It's just terrible. Didn't you look like clean it real quick? Yeah. You know what I mean? Like I don't know. Yeah. Anyway, so my sister she graduates in 2 days, and I asked for the whole weekend off because like we're gonna get dinner with her. My parents are flying in, like the whole thing. But she literally scheduled me the whole weekend. Wait, am I working on the weekend? Wait, let me check. If you were, where's my? Do you have my phone? ¿Notaste algo extraño en este video? Fíjate bien. You know what I mean? Like I don't know. Yeah. Anyway, so my sister she graduates in 2 days. Cuando la superficie del espejo cae hacia el otro extremo de la habitación, aparece en el reflejo algo que engañosamente se parece a una figura. Es más, cuando uno de los empleados coge el teléfono y nos muestra un ángulo diferente instantes después, no hay rastro de la misteriosa figura. De hecho, no hay nada que pueda parecerse a lo que se ve en el reflejo. ¿Pero qué podría ser? ¿Está esta misteriosa figura relacionada de algún modo con lo que han estado experimentando los empleados del hotel? ¿Es ella, o quizá ellos, si es que hay más, la responsable de los extraños ruidos, las llamadas fantasmales y la inquietante atmósfera del edificio? Es muy posible, y muy pronto podríamos ver vídeos aún más interesantes procedentes de este lugar. Ken McGill es un camionero profesional que trabaja en el transporte nacional. Su trabajo no suele ser muy emocionante, aparte de los accidentes ocasionales por los que pasa. Pero una noche, mientras conducía por una concurrida autopista, ocurrió algo realmente extraño. Eche un vistazo. En un momento dado, una figura apenas visible, casi transparente, parece surgir de detrás del coche de delante. Es más, en cuanto miró por el retrovisor, quedó claro que lo que fuera se había desvanecido en el aire. Curiosamente, Ken no tardó en darse cuenta de que no era el único que había visto la misteriosa figura. Para los demás, sin embargo, el encuentro fue mucho más inquietante. So this is a follow-up video on my last TikTok, the one right before this, about the paranormal sighting that I seen.
just for people that are a little leery, thinking it was a person and not that it was some paranormal, some figure, some something. This just kind of adds into it that it probably is some type of paranormal thing. I had another driver reach out to me after I posted it on Facebook that he was going through there about 20 minutes before I did with another driver right behind him, and they seen the same thing as I did, but they just didn't catch it on camera. And today, at the same time as we went through there, there was a car accident, multiple cars. 2 people ended up dying. 2 people went to the hospital. Well, the 2 people that went to the hospital they gave a statement that they seen a white figure in the road, and that's why the one car swerved into the other car. And this was around the same exact time, but 1 day later than when I seen it and he seen it. And his brother's a state trooper and told him this. So I'm sure we'll be able to get these statements at some point in the future. But this just adds on to, this might be real. La Dama Blanca, así es como llamaron a la misteriosa figura las personas que vieron el video compartido por Can. Como sabemos, esta leyenda es conocida en todo el mundo, y dice que la Dama Blanca aparece donde ha ocurrido o está a punto de ocurrir un accidente. Y según Can, eso es exactamente lo que ocurrió en este caso. El accidente fue tan grave que incluso una emisora local informó sobre él, aunque, por desgracia, los periodistas no mencionaron la misteriosa figura blanca como posible causa. Es más, los lugareños que comentaron el video de Can dijeron que no se trataba de un hecho aislado. Los informes de encuentros con la Dama Blanca son bastante comunes en la zona. Hace algún tiempo incluso vimos un video de una posible Dama Blanca de Polonia y allí también fue vista durante un accidente. Parece que puede haber mucho más en esta leyenda de lo que todos pensamos. Durante mi reciente ausencia, he recibido un video muy interesante de uno de vosotros, de Jacob. Desgraciadamente, el video procede de un perfil que solo sube fragmentos cortos sin ningún contexto, y como ha pasado algún tiempo, no he podido localizar la fuente original. Eso es totalmente culpa mía, y lo admito sin poner excusas. Sin embargo, el video es tan intrigante que tenía que compartirlo con ustedes. Afortunadamente, el autor ha proporcionado una breve narración para que podamos hacernos una idea general. So, here is a video of me and my son visiting the old storage unit, where I keep all my fancy collectibles. I will say the place is rather frightening, especially the basement level of this facility. And here's the doll you've all been asking for close-ups of. I found this at a swap meet, and I immediately knew this was worth something. I've had a lot of skeptics argue with me, but I do believe it's cursed. And you'll see why in just a moment. And so the workers at the storage place brought me to their office and showed me a video of my unit, saying they heard loud noises inside. They thought it was me, which I surely denied. They wanted proof, so I gave it to them. I've been told it's a poltergeist, which I had no idea what that meant, until I saw a couple of videos online of that. Just watch the video for yourself. Por desgracia, como no he podido encontrar la fuente del video, no conocemos ningún detalle sobre la sospechosa muñeca. Sin embargo, está claro que algo no encaja. Espero que, una vez más, puedan ayudarme a localizar la fuente de este video. Investigaré más a fondo y espero que podamos descubrir la historia completa y lo que ocurrió después. Si tienes alguna información sobre este video, compártela en los comentarios. El siguiente video es de un hombre que vive solo.
Al cabo de un tiempo, como suele ocurrir, empezó a experimentar cosas muy extrañas en su casa sin motivo aparente. Los objetos que dejaba en un lugar por la noche se encontraban por la mañana en un sitio completamente distinto. A veces le parecía oír ruidos sutiles, como golpes débiles o susurros, pero nunca podía precisar de dónde procedían. Esto continuó durante mucho tiempo, y no pudo registrarlo porque los sucesos eran siempre inesperados y repentinos. Hasta que una noche memorable las cosas tomaron un cariz verdaderamente inquietante. Despertado en mitad de la noche, esta vez sí, consiguió localizar el origen del ruido que le había estado atormentando todo este tiempo. Sin embargo, al inspeccionar el cuarto de baño más de cerca, no encontró nada que pudiera explicar los ruidos. Era como si algo invisible estuviera afectando a la cabina. Este podría ser el comienzo de un caso realmente intrigante, pero por ahora tendremos que esperar pacientemente y, con suerte, pronto aparecerán más vídeos interesantes. Sin embargo, situaciones como la que acabamos de comentar son mucho más comunes de lo que uno podría pensar. Es sorprendentemente frecuente que alguien compre un piso, solo para que el vendedor oculte detalles sobre el historial de la propiedad. Detalles que podrían suscitar importantes preocupaciones. Preocupaciones sobre inquilinos anteriores que pueden haberse ido pero que siguen siendo muy cercanos. Estas situaciones, la mayoría de las veces, tienden a terminar de una manera muy similar y aterradora. Algo parecido le ocurrió a una mujer que vivía en los Países Bajos y que una noche, en un momento dado, se dio cuenta inmediatamente de que algo en la casa había cambiado y que algo iba realmente mal.
story. Helemaal klaar mee. Oh. Ik durf echt niet. Donder op, ik ga er niet naartoe. Ik bel wel. Lo que inicialmente llamó su atención parecía ser un simple problema con las luces, pero rápidamente quedó claro que la situación era mucho más grave. La casa parecía cobrar vida con luces parpadeantes, objetos en movimiento y otros fenómenos inquietantes que ninguno de nosotros querría encontrarse en su propia casa. Pero, ¿se dio cuenta de algo realmente aterrador? En un momento dado, al acercarse a la habitación donde acababan de apagarse las luces, se hace visible en la oscuridad la débil silueta de una figura oscura que parecía mirarla fijamente. Y lo que resulta aún más inquietante es que, al cabo de un rato, se oyen pasos fuertes y rápidos subiendo o bajando las escaleras. Sin embargo, el origen de estos pasos permanece invisible. A la vista de los sucesos captados en este breve video, no es de extrañar que la autora esté aterrorizada. En su lugar, cualquiera de nosotros sentiría el mismo miedo. Y eso es todo por hoy. Gracias por tomarse el tiempo de ver este video. Por favor, deja un me gusta, comenta y comparte el video para que podamos llegar a más gente. Si quieres ver más videos de miedo, haz clic en uno de los videos que aparecen actualmente en la pantalla. Y si no quieres perderte videos paranormales como este en el futuro, por favor considera suscribirte. Y ahora es el momento de despedirnos, nos vemos en el próximo.